Si tú has invertido en ETFs como VOO o VT, VA, VNQ, has utilizado a Vanguard, una empresa fundada por John Bogle. Y John Bogle no solo fundó Vanguard, sino que también es considerado el padre de la inversión pasiva a través de fondos indexados, porque fue John Bogle quien creó el primer fondo indexado, el Vanguard 500, que sigue al S&P 500. En este video te voy a contar 10 reglas que John Bogle definió como las más importantes para invertir con éxito, según lo que escribió en su libro El choque de las culturas, inversionistas contra especuladores. Y la primera regla es recordar el regreso a la media. Recordar que las inversiones que ayer generaron grandes rendimientos, esos fondos de inversión que tus bancos te promueven y te mandan correos y te muestran en la aplicación presumiéndote los enormes rendimientos que generaron el año pasado, muy improbablemente repetirán esa historia mañana. Y es que este regreso a la media es la tendencia de las inversiones, particularmente de los fondos de inversión con estrategia activa, de regresar a un promedio de mercado después de quizás el año anterior o los 2 años anteriores haber publicado rendimientos por encima del promedio. Entonces es importante que no te dediques a buscar a estas estrellas según su rendimiento anterior, porque muy probablemente dejarán de brillar, o que al menos no utilices a sus resultados del año anterior como criterio de decisión al elegir en qué invertir. La regla número 2 es que el tiempo es tu amigo, el impulso es tu enemigo. Porque hay que aprovechar el interés compuesto que solamente funciona cuando estás invirtiendo en el largo plazo, tomando al tiempo como tu amigo. Que este interés compuesto puede transformar un 8% anual en 366% después de 20 años o en 2072% después de 40 años. Y en el camino no debes de hacerle caso a tu enemigo, el impulso de vender cuando hay caídas o de comprar de más cuando hay subidas aceleradas, simplemente porque no sabes cuál va a ser el momento ideal para vender o el momento ideal para comprar. Incluso si por pura suerte le atinas al momento ideal para vender y vendes justo antes de una caída importante, ahora también deberías de comprar justamente en el momento ideal antes de una subida importante. Y si de por sí tener suerte en la primera decisión ya es difícil, tener suerte en 2 decisiones seguidas ya es prácticamente imposible, tener suerte en docenas y docenas de decisiones a lo largo de toda tu vida como inversionista nunca va a pasar. Entonces, solo mantén tus inversiones en el largo plazo para aprovechar el interés compuesto. La regla número 3 dice invierte con la mente y aguanta firmemente. Existen 2 tipos de inversiones principales que tú debes de considerar al invertir en el largo plazo. Las acciones, que son riesgosas pero tienen alto potencial de crecimiento, y la deuda gubernamental de largo plazo, que es muy segura, pero cuyo crecimiento ya está predefinido y no será tan grande. Encontrar el balance perfecto entre estos 2 tipos de inversión es la clave para invertir bien. De hecho, en mi propio libro, Ya te cargó el retiro, hablo del plan de riesgo gradual, en el que puedes empezar con una distribución a la mitad, es decir, 50% a acciones y 50% a deuda. Y poco a poco ir incrementando de 5 en 5 o de 10% en 10% lo que destinas a acciones, lógicamente haciendo la disminución correspondiente en deuda, hasta que encuentres el punto en el que la distribución es cómoda para ti. Ni te causa tanto estrés por estar invirtiendo muy agresivamente, ni es tan aburrida por estar invirtiendo solamente en deuda. Una vez que encuentres este balance cómodo para ti, esa es tu estrategia y la tienes que seguir. Ahora aguántala durante el largo plazo. Solamente haz cambios pequeños año tras año conforme te vas haciendo más grande, quizás reduciendo 1% lo que destinas a acciones, incrementando 1% lo que destinas a deuda. La regla número 4 es que tengas expectativas realistas, porque las inversiones no son una solución mágica que de un día al siguiente o de un año al siguiente te va a generar millones y millones de pesos para ya ser libre financieramente. El S&P 500, por ejemplo, un índice accionario bastante representativo del mercado porque invierte en 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos, en los últimos 20 años
ha generado un rendimiento promedio anual de 11.5%, ya cuando se contempla el tipo de cambio a pesos mexicanos. Del otro lado, los bonos a 20 años, que es deuda del gobierno federal en México, que te promete ya una tasa de interés fija durante 20 años y te regresa tu inversión original al final. En los últimos 20 años en promedio han pagado 8.4% anual. Precisamente rendimientos alrededor de estos promedios son realistas y esperarlos en el largo plazo alrededor de estos montos es lo que te puede ayudar a crear un plan que se adapte a tus objetivos. Definitivamente no es realista el esperar 50% año tras año y definitivamente no 20% mes tras mes. Particularmente este último, más bien es señal de estafa y de que tienes que huir. La regla número 5 es que olvides la aguja y que compres el pajar. Porque encontrar el siguiente Apple o el siguiente Nvidia de entre las miles y miles de empresas públicas que existen en todo el mundo, sin el beneficio de la retrospectiva, es difícil, por no decir imposible, porque no ves el futuro. Si quisieras encontrar la aguja en el pajar, tendrías que hacer demasiada investigación y destinar muchos recursos de dinero y de tiempo a esta esperanza de encontrar una acción ganadora. Pero creo que quieres invertir por lo contrario, no para gastar dinero, no para seguir gastando tiempo, sino para ser libre financieramente y que tu inversión te genere dinero, no que te demande dinero. Sin mencionar que en tu búsqueda de esta aguja podrías estar corriendo riesgos adicionales. Si tú solamente eliges a una empresa con la esperanza de que esa sea la aguja, te estás exponiendo a los riesgos de esa empresa. Riesgos tan variados como que el CFO resulte estar falsificando los resultados que publica, o que el CEO tome decisiones que lleven a la empresa a la quiebra, a riesgos políticos o a riesgos de tasas de interés. Invertir en acciones de por sí ya es riesgoso, ¿por qué agregar todo ese riesgo adicional que no es necesario si tú compras el pajar? Así, no importa si unas de las empresas dentro del pajar resultan ser malas, porque son solamente una muy pequeña parte de toda tu inversión. Y quizás dentro de ese enorme pajar se encuentren una que otra aguja. La regla número 6 es que debes minimizar las comisiones. Si mencionaba que 8% anual gracias al interés compuesto en 40 años puede transformarse en 2.072%, lo que podría transformar a una inversión inicial de 100,000 pesos en 2 millones de pesos. Si tú estás pagando comisiones de, digamos, 2% anual, de pronto ya no generas 8% anual, sino solamente 6%. Y 6% durante 40 años solamente se convierte en 928%. Una inversión original de 100,000 pesos se transformaría solo en 928,000. Más de 1 millón de pesos de diferencia, más de la mitad perdida en comisiones, y en comisiones que ni siquiera se escuchan tremendamente grandes. Definitivamente no se escucha que 6% después de comisiones sea la mitad de 8%, pero cuando se trata del interés compuesto a lo largo de 40 años, ya lo fue. Entonces debes intentar evitar las comisiones a toda costa, eligiendo fondos de inversión ultra baratos como VOO, que cobra 0.03% de comisión anual, en lugar de los fondos que de pronto te ofrece tu banco, que cobran 1.5%, 2%, a veces hasta 2.5% anual. La regla número 7 es que no puedes huir del riesgo. Riesgos hay por todos lados. Incluso si tú mantienes tu dinero en efectivo o guardadito en un banco, que no tendrás riesgo de que ese dinero desaparezca. De lo que sí corres riesgo es de que ese dinero cada vez valga menos debido a la inflación. Por el otro lado, podrías invertir en acciones, que tu dinero hasta cierto punto tiene la certeza de que va a crecer en el largo plazo, pero por supuesto en el corto plazo tienes ese riesgo de que su valor va a ser bastante volátil y de un día al siguiente va a variar. Debes entonces elegir, según los diferentes objetivos financieros que tengas, cuál de estos riesgos tienes la disposición de enfrentar. Y quizás en el camino protegerte de varios otros, como platiqué en mi video de la semana pasada, que te dejo ahí abajo en la descripción. La regla número 8 es que debes de tener cuidado de pelear la última guerra, refiriéndose a que no debes de tomar decisiones de inversión basándote en lecciones
ultra recientes. Que no significa que debas de ignorar el pasado, pero sí significa que no debes de asumir que una moda va a continuar. Muchas veces los inversionistas solo están reaccionando a lo último que está pasando en las noticias, cuando más bien se deberían de enfocar en su estrategia de largo plazo, no en estar peleando esa guerra más reciente. La regla número 9, con un nombre un poco raro, es que el erizo le gana al zorro. Y es que, según el poeta griego Arquiloco, el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa. El zorro, en este caso, representando a los inversionistas profesionales que saben muchas cosas acerca de la complejidad de los mercados o de la implementación de estrategias de inversión sofisticadas y que te dicen que invertir es muy difícil y que para tener éxito deberías de contratar a los profesionales, claro, a cambio de un precio, como ya lo hemos visto un poco. Por el otro lado, el erizo sabe una gran cosa, que el éxito de una inversión de largo plazo no está en su complejidad o en su astucia, sino en su simplicidad y en sus bajos costos. El erizo entonces diversifica su inversión comprando el pajar completo en lugar de buscar una aguja, compra inversiones ultra baratas para ahorrarse tantas comisiones como sea posible y mantiene su inversión en el largo plazo. Y finalmente, la regla número 10 de John Bogle para invertir con éxito es mantener el curso. Porque dice en su libro que el secreto de invertir exitosamente es que no hay un secreto. Que puedes darte cuenta que estas reglas no son una estrategia mágica, no es un secreto que solamente los muy inteligentes o los muy ricos conocen. Que estas reglas se tratan de disciplina y de paciencia, de mantener tus inversiones aún en una tormenta, porque has aprendido a invertir de forma diversificada, porque has aprendido a hacerlo bajando los costos lo más posible. Has aprendido que debes de mantener esa inversión en el largo plazo, porque has aprendido a invertir de forma diversificada. Has aprendido a definir los porcentajes correctos para distribuir entre acciones y deuda. Has aprendido a mantener tu inversión en el largo plazo y a invertir con costos ultra bajos. Y que esa es la estrategia óptima para la mayoría de las personas. Que, dice John Bogle, no es la estrategia perfecta, porque la estrategia perfecta es diferente para cada persona. Tenemos que hacer ligeros ajustes a este tipo de estrategia para que se adapte exactamente a lo que necesitamos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que si incluso esa estrategia no es perfecta, al menos no sin antes modificarla para ti, sí hay infinidad de otras estrategias muy malas que definitivamente debes de ignorar. Total, que ahí lo tienes. Estas son las 10 reglas para invertir con éxito de John Bogle, que espero que ahora que las conoces te ayuden a invertir de una forma más exitosa en el largo plazo, recuerda. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.